¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y el Mundo del periódico El Vigía de este 19 de noviembre de 2025. Hay bastante de qué hablar, así que entremos en materia. Ok, esta es la ruta de hoy. Primero, nos vamos a meter de lleno con México, donde hablaremos de justicia, salud y sociedad. Y después, le damos la vuelta al globo para ver las crisis y los derechos que están en juego a nivel mundial. ¿Listos? ¡Vamos! Y bueno, arrancamos en México. Y la verdad es que el tema que une varias de las noticias de hoy es un grito, un clamor urgente por justicia y para que se termine la impunidad. Vamos a empezar con una cifra que simplemente hiela la sangre. 5. Ya son 5 los periodistas asesinados en México en lo que va de este año. Es una estadística terrible que nos golpea con la realidad del peligro que significa ser periodista en el país. Ahora, para que esto quede más claro, miren esta gráfica. Pone las cosas en una perspectiva, pues, bastante dura. Con 28 asesinatos desde que empezó, este gobierno se ha convertido, y hay que decirlo así, en el más letal para la prensa en la historia reciente. Los números superan por mucho a los de sexenios anteriores en el mismo lapso de tiempo. Y ese grito de justicia del que hablábamos, bueno, aquí toma una forma terrible. Escuchen estas preguntas. ¿Conoces a estas personas? ¿Sabes dónde están? ¿Dónde está la casa? Suena película de terror, ¿verdad? Pero no, esto fue real. Fueron las palabras que usaron mientras torturaban a una mujer en Morelos, a quien, para protegerla, la identificamos como Jimena. La historia de Jimena es una pesadilla. Miren la secuencia. El 14 de mayo de 2019 la detienen y la torturan, agentes del Estado. Una semana después, la liberan y desde entonces, nada, desapareció. Hoy, el caso se investiga como una posible desaparición forzada. Es terrible. Y la exigencia de respuestas no para ahí. Ahora nos vamos a Mexicali. Allá se está pidiendo a gritos una investigación clara y transparente sobre la muerte de Keren Vallejo. Ella murió en una clínica del IMSS justo después de tener a su bebé. Hay muchas dudas, se habla de irregularidades y la familia, claro, busca justicia. Ok, dejamos por un momento los casos de justicia para meternos en algo que nos toca a todos, todos los días, la salud y la sociedad aquí en México. Hablemos de salud, y aquí hay un problema grave. El INSABI, el Instituto de Salud, admite que más de un tercio de las recetas en sus hospitales y centros de salud simplemente no se surten completas. Y ojo, esto no es solo un número en un gráfico, ¿eh? Significa que la gente va al doctor, le dan su receta y se va a casa con las manos medio vacías, sin su tratamiento completo. Y fíjense, no estamos hablando de medicamentos súper especializados o difíciles de conseguir. No, lo que más falta son cosas como metformina para la diabetes, losartán para la presión alta, hasta paracetamol. Medicinas básicas, esenciales para muchísima gente. Es un golpe directo a la salud de todos. Bueno, y en un cambio de tema bastante drástico, pasamos a una noticia social que ha dado mucho de qué hablar. La ex lideresa del sindicato de maestros, Elba Ester Gordillo, a sus 77 años se va a casar. ¿Y con quién? Con su ex abogado de 41 años. Vámonos de México por un momento y echemos un vistazo al resto del mundo porque las cosas están complicadas. Hay tensiones geopolíticas muy fuertes y una presión económica que se siente en todos lados. Y para empezar, una frase que lo dice todo, del entonces primer ministro británico Boris Johnson. Dijo, y cito, «Este es probablemente el momento más peligroso en la crisis de seguridad más grande que ha enfrentado Europa en varias décadas». Así de grave. Y es que la situación en ese momento era para prender todas las alarmas. Hablamos de más de 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, maniobras militares en Bielorrusia, y del otro lado, la OTAN moviendo sus piezas, reforzando sus defensas con tropas de Estados Unidos y el Reino Unido, que además le mandó misiles antitanque a Ucrania. El ambiente era de una tensión máxima. Y mientras la tensión militar sube en Europa, en Estados Unidos la crisis es económica. Una inflación de más del 7,5%, la más alta desde 1982. Para ponerlo en palabras sencillas, todo es más caro. La gasolina, la comida. Es un golpe durísimo al bolsillo de la gente. Y para cerrar nuestro resumen de hoy, nos enfocamos en 2 batallas legales importantísimas que se están librando aquí en América. Las dos tienen que ver con derechos humanos fundamentales.
Primero, en Texas. Entró en vigor una ley muy polémica sobre el aborto y el efecto fue inmediato. Miren el dato. Una caída del 60% en los procedimientos en solo el primer mes. Pero ojo, esto no es que la necesidad haya bajado. Lo que está pasando es que ahora muchas mujeres tienen que viajar cientos, a veces miles de kilómetros a otros estados para poder ser atendidas. Y de Estados Unidos nos vamos a Guatemala, donde hay otra lucha, pero esta lleva décadas. Y la pregunta es tremenda. ¿Pueden 76 familias ganar una batalla de 40 años por las tierras de sus ancestros? Es un caso que ya escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La historia es increíble. Estamos hablando de la comunidad maya Quechí. En los años 80 ellos le pagaron al Estado por sus tierras, pero, ¿adivinen qué? Nunca les dieron los títulos de propiedad. Y hoy, esas mismas tierras que son suyas están siendo explotadas por una minera de níquel. Por eso llevaron su caso a la Corte Internacional. Lo que se decida aquí podría cambiar las cosas para muchísimas comunidades indígenas en toda Latinoamérica. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda? Vimos la violencia contra periodistas en México, la lucha de una comunidad en Guatemala que lleva 40 años. Todas estas historias nos dejan pensando, ¿no? Nos obligan a preguntarnos qué es la justicia en realidad. Y más importante, ¿qué estamos haciendo para conseguirla? Bueno, ahí lo tienen. Un panorama de lo que está pasando. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía y no perderte nuestros demás podcasts. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la próxima.